Yo creo que el asunto pasa por esto, es descubrir el valor de los movimientos sociales. Y esto es un tema que nos involucra y que tenemos que participar. Fijémonos, una cosa es la formulación escrita de lo que fue el Éxodo, pero los biblistas nos advierten muy bien que no fue una sola marcha, la del Éxodo. En escritura, en manifestación discursiva, es un éxodo. En realidad, son múltiples salidas de los Apiru, escapando. Y es la experiencia del Dios liberador el que les permite organizarse como pueblo. En esa marcha habrá habido de todo. Ladrones, habrá habido tipos oportunistas, habrá habido tipos que eran violentos, porque eso es la característica de cuando hablamos de un barrio, preguntémonos cómo es un barrio. Y hoy nos recordaba René que nosotros somos convocados a la iglesia como pecadores. No nos tenemos que asustar de lo heterogéneo y de lo impuro de la marcha. Lo que tenemos que tomar en serio es en dónde están los oprimidos, porque Yahvé marchó y liberó a los oprimidos y organizó como pueblo a los oprimidos. Y entonces, ahí, fijémonos, esto es una cuestión muy que puede impactarnos, pero lo ofrezco como reflexión, me pidió que yo dijera mi reflexión. O ahora nos escandaliza el hecho de que porque decimos marchamos con los pobres, con los oprimidos, que tienen toda la clase de porquerías que puede haber en cualquier grupo. Porque los movimientos sociales no es algo ideal, es algo construido por los humanos, donde puede haber lucha por ver quién hegemoniza, puede haber desmanejos del dinero, pueden haber muchas cosas típicas de los humanos. Pero lo importante es esa tendencia, ese estar en movimiento en pro de, que es lo típico de la liberación, cómo salir de la opresión para pasar a una situación nueva que no será perfecta porque es humana. Por eso decimos la presencia del reinado establece una dinámica. No estamos en el reinado pleno, lo seguimos esperando activamente. La esperanza es esperar activamente. Y entonces trabajar significa poder leer y diferenciar, distinguir, para poder proponer, porque el asunto no es discursear, el asunto es la praxis, el hacer. Entonces, me parece que eso es una primera respuesta, creo que estás en lo cierto, es decir, la función profética de la Iglesia pasa por leer el mundo con los ojos de Dios. Significa que hay criterios para la lectura. Los criterios son bien claros según Jesús. Primer criterio, el que ha nacido de Dios tiene que saber amar porque Dios es amor. Y el amor que hace operativa la fe, que esta es fórmula de San Pablo. La fe que opera por el amor. Que otro criterio bíblico profundo es la opción decidida por los oprimidos, por los pobres. Esto vale en el nivel macro y en el micro. Esto constituye a la Iglesia. Otro criterio que creo que es muy profundo es aceptar que nosotros somos carne
y el poder, la fuerza, la capacidad es del espíritu. La carne significa, nos refiere no al sentido de lo carnal, esto ustedes lo saben muy bien, sino a la debilidad intrínseca del ser humano. Somos carne y Jesucristo nos pone en la esfera del espíritu. Nuestro pensamiento no absorbe el proyecto de Dios. Dios está más allá del proyecto que nosotros podemos hacer. Por eso cualquier proyecto nuestro político es criticable. Y la Iglesia no debe olvidar esto, lo cual no significa necesariamente hacer oposición política, pero no tiene que callarse. No tiene que callarse. Creo que lo otro es importante que aludía el compañero, es que en la lógica hay que distinguir, lo micro funciona con una lógica, lo macro funciona con otra lógica. Yo puedo operar muy bien en una organización barrial, pero eso no me habilita necesariamente, si no tengo aprendizajes, a funcionar en lo macro, en las funciones macro. Y por eso más de un cristiano de muy buena voluntad puede fracasar allá. Muchas veces los obispos cumplen funciones políticas veladas, juegan el poder en lo macro y dicen no, los ministros no tienen que entrar en funciones políticas. Eso, pero ciertamente la comunidad como comunidad no tiene por qué optar en un proyecto político concreto, que yo dije claramente, ese no absorbe todo el plan de Dios. En eso algunos teólogos, cuando hacen alguna crítica a la teología de la liberación, que nos puntean eso, creo que es válido. Ningún proyecto humano absorbe el proyecto del reinado de Dios. Son como avances en esa línea. Seamos conscientes, pero seamos conscientes que entonces la comunidad cristiana como comunidad no tiene por qué meterse detrás de un proyecto. Y cabe en la pluralidad de opciones dentro de la comunidad cristiana, de sus integrantes, que tenemos que dar ejemplo de unidad en la diferencia. Pero sí, esas múltiples opciones políticas concretas de los integrantes de la comunidad cristiana tiene que ser siempre de acuerdo a esos criterios, si no se traiciona en la fe. Política basada en el amor, en la opción por los oprimidos, en la no absolutización y jugando un modelo de desempeño del poder, que el poder no es para uno, sino para servir. No vine al mundo para ser servido, sino para servir. Cosa que esto cuesta mucho porque en el modelo capitalista el modelo de desempeño del poder es hegemonizar. Acá tendríamos para charlar cómo hacer hegemonía sin funciones hegemonizantes de individuos. La Iglesia tiene que trabajar macro y micro de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a nuestra fe, nuestra caridad y nuestra esperanza, haciendo lectura profética del tiempo, aportando a la praxis en lo micro. Es más fácil una praxis en lo micro, trabajo con un grupo de niños, trabajo con grupo de adolescentes, con grupo de mujeres y la violencia doméstica, trabajo en la organización del barrio, y ahí tiene que primar mucho siempre el sentido ecuménico, dar lugar a que se muestre el pluralismo y la diferencia, sabiendo que parte de nuestro ministerio es provocar la unidad en la diferencia. Muchas gracias.